2 de agosto de 2024 del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 54 al 58. Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. En este episodio Jesús va a su ciudad. Y claro, ahora Jesús va en plan de apostolado, por decirlo así. Va como a enseñar el reino de los cielos. Claro, antes Jesús no tenía esa actitud en su tierra, en su patria, porque era el carpintero, estuvo en la vida oculta, no fue a estudiar a ninguna escuela de rabinos, se lo tenía por el hijo del carpintero o el carpintero, trabajaba la madera, artesanías o lo que hiciera falta en el pueblo. Entonces, claro, de pronto que Jesús se ponga a enseñar en la sinagoga y que enseñe con esa sabiduría, provocó mucho asombro, mucha sorpresa en la gente. Pero claro, no fue una sorpresa en sentido positivo del todo, porque ese asombro por la gran sabiduría, en lugar de llevarlos a ver en Jesús algo más que la persona que conocían, como que se cerraron y dicen: ¿cómo puede ser que este hombre tenga esta sabiduría? No puede ser, no puede ser. ¿Cómo que no puede ser si la están escuchando? Claro, pero esa tendencia que hay como a despreciar lo conocido, ¿no? Y a admirar lo que uno no conoce. Ese hecho de la demasiada familiaridad que produce menosprecio, como dice el Kempis. Cuando conocemos demasiado a una persona, como que la menospreciamos. Se quedaban en la exterioridad de Jesús, en lo que ellos habían visto, en lo que habían conocido, pero no le daban la posibilidad de que mostrara algo más. ¿Por qué no podía ser alguien elegido por Dios? Pero no entraba en la cabeza de esta gente que Jesús pudiera hacer algo más. También aclaramos por las dudas que cuando habla de sus hermanos o hermanas no son hijos de la Virgen, sino que son parientes. Es una manera de hablar que significa que son parientes. Y aquí aparece el escándalo de la encarnación. ¿Por qué Dios no se acerca? Dios se acerca, Dios se ha acercado, ha venido a nosotros y nosotros muchas veces no lo reconocemos, lo tenemos delante y no nos damos cuenta. Decía el Papa Francisco: Dios se ha encarnado, Dios es humilde, Dios es tierno, Dios está escondido, se hace cercano a nosotros habitando la normalidad de nuestra vida cotidiana. Y entonces a nosotros nos sucede como los paisanos de Jesús: corremos el riesgo de que cuando pase no lo reconozcamos, decía el 4 de julio de 2021. Es así, la bondad, la sencillez de Dios hace que no lo percibamos, pero no por un defecto de Dios, sino por nuestra dureza de corazón, por nuestra falta de sencillez ante las cosas de Dios, por esa incapacidad que tenemos de que nos parece que las cosas tienen que ser como nosotros las ideamos, como nosotros nos las imaginamos, porque para mí, si Dios fuera Dios, tendría que ser de tal manera y las cosas, porque si... Y al final nosotros le decimos a Dios cómo se tendría que comportar, como si nosotros supiéramos tanto, ¿no? A veces nos creemos que somos muy inteligentes, ¿no? Y que si nosotros hubiéramos diseñado las cosas hubieran salido mucho mejor. Y no nos damos cuenta de que nuestra inteligencia comparada con la sabiduría infinita de Dios no es más que la de un mosquito. Entonces tenemos que aprender a ubicarnos en nuestro lugar. Y esa falta de fe, esa incapacidad de ver más allá de lo que ellos conocían, de lo poco que habían captado, porque tampoco habían captado todo, esa incapacidad de abrirse al misterio, a lo que Dios puede hacer,
esa cerrazón ante el misterio de lo que Dios puede hacer, ese ponerle a Dios trabas para que no pueda entrar, que no pueda hacer lo que Él quiere hacer, en definitiva esa falta de fe provocó que Jesús en su pueblo no pudiera hacer muchos milagros y se asombraba de la falta de fe de esta gente. Bueno, que Dios nos libre de tener esa actitud tan cerrada, no tan corta, tan infantil en el fondo, de pensar que Dios tiene que hacer lo que a nosotros nos parece y que si Dios hace las cosas de otra manera, no está bien. Entonces, que el Señor nos ilumine, que abra nuestro corazón para que nosotros podamos comprender. Los discípulos de Maús no comprendían lo que había pasado y Jesús le tuvo que abrir la inteligencia para que pudieran comprender. Que nosotros también el Señor nos haga entender que Él es más grande, más sabio que lo que nosotros podemos entender y que todo lo que hace lo hace para nuestro bien y que tenemos que aprender a ser humildes y aceptar con fe lo que Él tiene preparado para nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo